Hola, hola, buenos días a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy va a ser un gran día porque hoy vamos a poder platicar, estar juntos y conocer el maravilloso mundo del trato adecuado a las personas con discapacidad y adulto mayor. Eso es muy emocionante para mí y les doy la más cordial bienvenida. Les pediría por favor aquí en el chat si alguien me puede confirmar si me ven y me escuchan claramente, please, por favor, para nada más confirmar la transmisión. Estamos exactamente empezando con puntualidad. Perfecto. Muchas gracias, Fernanda, Carla, muchas gracias. Hoy es sábado 4 de junio del 2022, son las 10 de la mañana, estoy transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo, México. Y pues bueno, yo soy el doctor Jorge Mendoza, soy Doctor Business México, esa es mi marca, ese es mi nombre comercial y ese es el canal de YouTube que muchos de ustedes conocen y muchos de ustedes siguen para poder continuar con este camino tan emocionante que es la cero discriminación y el trato adecuado a todas las personas y específicamente mi especialidad es hacia personas con discapacidad y adulto mayor. Hoy vamos a estar trabajando fuertemente en el análisis, en la reflexión, en todo lo que nosotros como personas conscientes, personas inteligentes, nos gusta darnos cuenta que el mundo es muy diverso. El mundo ha cambiado. El mundo se ha vuelto más consciente, se ha vuelto más responsable, se ha vuelto más incluyente. Antes teníamos muchos elementos sociales que se alejaban completamente de lo que hoy pensaríamos como correcto. Antes había mucha discriminación, había mucha segregación, había un trato inadecuado, de verdad, era impresionante cómo antes las empresas, las personas, los patrones, las, los jefes, los compañeros de trabajo, los compañeros de escuela, los vecinos, los hermanos, los papás. Antes verdaderamente había un desconocimiento total de qué hacer, qué pensar, cómo interpretar el poder convivir con una persona con discapacidad. Ese era verdaderamente un gran reto. Era verdaderamente una hazaña el poder pensar que nosotros podíamos tener un trato adecuado a una persona con discapacidad. Ahora, ojo, una cosa es tener buena voluntad y otra cosa es hacer lo correcto. Porque yo puedo tener muy buena voluntad, yo puedo tener un momento donde efectivamente yo esté haciendo el manejo correcto para poder, a final de cuentas, el adulto mayor disfruta las accesibilidades o la eliminación de barreras de la persona con discapacidad. Pero hice una separación y ahorita se van a dar cuenta por qué. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar. Ok, bueno, pues yo soy Jorge Mendoza, yo soy especialista en turismo accesible, ¿okay? Me especialicé, bueno, me he estado especializando en diferentes espacios, diferentes cursos, pero oficialmente me declaro especialista a partir del 2019, que estuve en San Luis Potosí. Ahí está el Observatorio de Turismo Incluyente de Iberoamérica. Entonces ellos tienen un diplomado para certificarte. ¿Okay? Entonces para mí fue fantástico poder estar 6 meses en la hermosa ciudad de San Luis Potosí viviendo y poder disfrutar con excelentes personas. Una de mis grandes maestras es Claudia Peralta, por supuesto. Ella es secretaria de Turismo de San Luis Potosí y ella es una de las fundadoras del gran movimiento del turismo accesible en México. Le mando un gran saludo. Entonces, bueno, yo he estado fuertemente trabajando con el tema del turismo accesible en todas sus dimensiones, ahorita lo vamos a ir platicando, y mi objetivo es verdaderamente crear conciencia. ¿Okay? Ese es mi objetivo, crear conciencia, conocer a personas como ustedes que verdaderamente son inteligentes y están en el mismo canal hacia la cero discriminación. Este es mi canal de YouTube.
Se los recomiendo porque es un espacio sin fines de lucro, es un espacio de armonía, de poder crear conciencias. Hay cápsulas fantásticas donde hablo de cómo un ciego aprecia el cine, por ejemplo, cómo es el trato correcto con los perros de asistencia, qué pasa con el buceo, ¿no? Mi gran amigo Eric, que vive aquí en Chetumal, muy cerca de Cancún, él hizo esta participación del buceo adaptado. Tengo mi gran aliada, Laura Gutiérrez, desde Bolivia, que es mi cómplice en todo este tema de fomentar el turismo accesible. Híjole, sería larga la lista, ¿no? Entonces, yo les recomiendo mucho este canal. Muchos de ustedes ya están suscritos. Se los recomiendo que lo compartan con muchas personas. Vean, ya cruzamos la barrera de los 1000 seguidores y eso es muy emocionante para mí. Se los agradezco a todos. Ok, vamos a empezar por algunos conceptos teóricos. Este concepto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a mí me gusta muchísimo porque es como un primer despertar del tema de la discapacidad y entender un poco de lo que me estoy refiriendo. Fíjense, dice, en buena teoría, si no existiese barrera alguna en el ambiente que la rodea, una persona con deficiencia no sería una persona con discapacidad. Wow, eso me encanta. Durante mucho tiempo se ha pensado que la discapacidad es responsabilidad de la persona, que la discapacidad es atribuible directamente a la persona, el nivel de discapacidad, pero no es así. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si una persona usuara en silla de ruedas, como la chica que está en la fotografía, viviera en Alemania, por ejemplo, y tuviera un espacio de vivienda donde pudiera desplazarse en su casa, meterse a bañar, salir, cocinar, vestirse, salir de su casa, bajar en el elevador, salir, meterse a su auto adaptado, trasladarse a trabajar, tener un ingreso económico, salir a comer con amigos, salir a divertirse en la noche, ir al parque, hacer ejercicio, pues prácticamente su discapacidad sería mucho menor, ¿cierto? ¿Qué sucede en Latinoamérica y en muchos países? Que la suma de las barreras de accesibilidad a todos los espacios, eso aumenta o profundiza el tema de la discapacidad de la persona. Una persona que no puede entrar al baño porque la puerta no tiene el ancho suficiente para poder ingresar, eso ya es una barrera terrible. Imagínense que no pueda salir de su casa, que haya escaleras, que no tenga auto adaptado, que no tenga un transporte digno que la pueda llevar y traer, que no tenga una empresa que le abra las puertas para poder trabajar, que no pueda irse a tomar un café con sus amigos. Eso es una suma de barreras absolutas en todo lo largo de su vida y eso profundiza terriblemente la discapacidad. Entonces, esta idea de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a mí me gusta muchísimo porque efectivamente el mundo, los gobiernos, los municipios, las municipalidades, los espacios geográficos es lo que nosotros deberíamos de fijarnos, cómo nosotros deberíamos de poder trabajar el tema de la eliminación de barreras, obviamente barreras sociales, barreras culturales, barreras laborales, pero las barreras físicas es una de los grandes pendientes con el tema de discapacidad. Ahora, cuando nosotros hablamos específicamente de discapacidad, nosotros tenemos que pensar en que es algo permanente. El decir discapacidad permanente, pues evidentemente es un pleonasmo, ¿okay? Porque una persona que tiene un accidente y que usa muletas porque trae una férula, pero se termina su incapacidad y deja las muletas y camina de manera promedio, pues evidentemente no tuvo discapacidad, ¿ok? O sea, tuvo una deficiencia que eso es temporal, ¿ok? Entonces, discapacidad es toda restricción o ausencia debido a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en forma o dentro de los márgenes que se consideran promedio. Una de las palabras que definitivamente deberíamos de eliminar de nuestro vocabulario es la palabra normal. Esa palabra es muy dañina, es muy lacerante para cualquier persona porque la pregunta es, ¿en qué una persona que no tiene discapacidad, pues es eso, una persona sin discapacidad o una persona promedio? ¿Okay? Entonces es una manera mucho más incluyente de abordarla, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de historia. ¿Qué sucede con la historia de
las personas con discapacidad, que ese es todo un tema, ¿no? Es todo un tema porque pues por ahí podemos encontrar datos bastante ofensivos, pero bueno, a final de cuentas es la historia. ¿Ok? Para los que me preguntaron, pueden cerrar su cámara, ¿eh? No se preocupen. Más a ratito, si quieren, las abrimos todas y charlamos entre todos. Si quieren, ahorita la pueden apagar sin ningún problema, ¿no? Ok, cuando nosotros hablamos de la historia de las personas con discapacidad, nos podemos dar cuenta que hay muchos elementos que pues hemos estado corrigiendo a lo largo de la historia, ¿no? Uno de ellos es que nosotros, cuando analizamos qué sucedía en la Edad Media, nosotros podemos ver que había toda una serie de elementos que trataban de mitigar un poco el tema de la discapacidad, pero esto nunca fue suficiente porque había mucho desconocimiento de las verdaderas causas de la discapacidad. En muchos momentos pensábamos, como humanidad me refiero, pensábamos que la discapacidad era un castigo divino, era un castigo de Dios, era un castigo de la vida, un castigo de la suerte. Entonces, pues la gente lo asumía como parte de un castigo. Entonces, eso mismo, pues evidentemente lo utilizaban para poder aislar a las personas. No importando si eran ricos, si eran pobres, los aislaban. De hecho, si nos fuéramos un poquito más atrás en la historia, antes de la Edad Media, nos podemos dar cuenta que los griegos y los romanos mataban literalmente a las personas con discapacidad porque no permitían que se salieran de los estándares de lo que ellos consideraban belleza. Entonces, pues bueno, en la Edad Media, pues ya no los mataban literalmente, pero los aislaban. Entonces ahí empezábamos a notar algunos elementos. Por ejemplo, eran grupos de pobres y marginados. Eso era total, ¿no? Imagínense esta fotografía, la persona con discapacidad no tenía un espacio laboral, no se podía casar, no podía tener hijos. O sea, realmente estaba condenado a ser un mendigo. Entonces ahí no había nada que hacer. Estaba marcado por la exclusión, por supuesto. La gente le tenía miedo porque la gente pensaba que la discapacidad se pegaba, que se contagiaba, y eso evidentemente pues, está eliminado ya del actual conocimiento. Había mucha compasión, por supuesto, mucha lástima, entonces ahí distorsionaban mucho el trato adecuado a una persona, se aislaban fuera de la ciudad, los expulsaban de las ciudades, hacían grupos fuera de las ciudades y ahí los concentraban a todos, enfermos, personas con discapacidad, lepra, imagínense, y se morían fuera del contexto social y se volvían mendigos, ¿no? Entonces realmente el tema de la discapacidad en la Edad Media era un tratamiento muy, muy, muy inadecuado, ¿no? Entonces a final de cuentas como sociedad pues hemos ido evolucionando, pero bueno, esto es parte de la historia. Luego nos dábamos cuenta que existía un ejercicio pues muy bizarro, ¿no? Del tema de las personas con discapacidad que las asociaban a fenómenos. Entonces, imagínense una persona que nacía en una familia, ¿no? En un hogar y tuviera una discapacidad. Como los papás sabían que no iban a tener posibilidades laborales y que no iban a tener posibilidades de casarse y posibilidades de montar un negocio y posibilidades de ser artesanos, aprendices, agricultores, estaban limitados por la misma discapacidad, pues una opción era venderlos al circo. Los circos tenían esta práctica de recopilar personas distintas para poder crear morbo y generar ventas en el circo. Entonces, si una persona se salía del rango de lo que ellos consideraban promedio, pues evidentemente era mucho más fácil venderlo al circo. Entonces, una familia que tenía un niño con discapacidad lo vendía al circo y obviamente mientras más deforme fuera, pues más valor tenía. Entonces, era una práctica bastante inhumana y podíamos observar que las familias decían, bueno, pues por lo menos en el circo tiene una familia, tiene trabajo, tiene comida, tiene un techo. Imagínense qué complicado, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros podemos confirmar una vez más que como sociedad pues hemos ido evolucionando. Entonces, esto se le llama modelo de marginación, que dentro del contexto de la discapacidad está dividido en diferentes modelos y este es un modelo que trabaja fuertemente de cómo se marginaba a las personas con discapacidad. Posteriormente llegamos a la segunda etapa, ¿no? Que es el modelo médico.
Este modelo médico, a lo mejor muchos de ustedes lo recuerdan, porque está muy asociado a los centros psiquiátricos que equivocadamente le decían manicomios, ¿recuerdan? Estos lugares, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México había uno muy famoso que se llama La Castañeda, que es por eso así se llama el grupo de rock, La Castañeda, en honor a ese lugar de tanto sufrimiento y tanto dolor. Las personas con discapacidad en esta etapa, y estoy hablando a finales del siglo XIX y prácticamente el siglo XX, las personas con discapacidad servían como conejillos de indias para poder experimentar procedimientos médicos. Entonces, una persona que no podía mover las piernas, lo sometían a diferentes tratamientos para poder provocar que caminara. O sea, imagínense. Entonces, les ponían electroshocks, les ponían diferentes aspectos de temperatura, estiraban, ¿no?, las piernas, tronando los huesos para poder provocar que se reactivara el músculo. O sea, cosas muy fuera de la práctica real de la medicina, pero los médicos, pues, en la buena aparente intención de poder ayudar a las personas con discapacidad, pues evidentemente caían en prácticas inhumanas, ¿no? Entonces, una persona con discapacidad que crecía en un hogar, pues no tenía ningún futuro. Entonces, la misma familia los internaba dentro de los orfanatos para poder supuestamente curarse, ¿no? Entonces, allá a la derecha vemos a los niños que tenían estos aparatos en las piernas tratando de poderlas curar, que sabemos que eso no es posible. Del lado izquierdo también vemos muchas personas, principalmente personas con discapacidad psicosocial, ¿ok? Y discapacidad intelectual, por supuesto. En el lado izquierdo, en la parte de abajo, puse esta fotografía que me llamó mucho la atención, que revisando un poco la historia, fíjense, ese era un tratamiento que el doctor Kellogg's, que es el de los cereales, el doctor Kellogg's era un médico que practicaba terapias alternativas increíblemente raras. Y el doctor Kellogg's, antes de entrar con el tema del cereal, él tenía un centro psiquiátrico, ¿ok?, en Estados Unidos, ¿ok? Y esa fotografía donde está la persona hacia abajo con una luz dándole en la cabeza era para revertir la calvicie. Imagínense. Entonces era una época de experimentación, absolutamente, ¿no? Entonces, nada que ver con lo que ahora conocemos y sabemos, pero bueno, al final de cuentas es parte de nuestra historia como ahora conocedores del tema de la discapacidad. Luego nos vamos a la tercera etapa, ¿no? Lo que llamamos el modelo social. Fíjense qué interesante. Aquí podemos ver tres grandes movimientos civiles que evidentemente para el mundo causaron mucho revuelo. Fíjense, el primero fue con este gran y famoso Ed Roberts, que fue uno de los fundadores, el que se considera el fundador del movimiento de la accesibilidad o de la inclusión en el mundo. Él hizo cosas fantásticas, ya después les platicaré más detalles de él, pero leer su historia es fenomenal. Entonces, él en 1940 empieza a hacer las primeras manifestaciones de los derechos de las personas con discapacidad. Obviamente recuerden que antes las Olimpiadas solamente eran para personas promedio, no había paralímpicos. Entonces, lo que hizo Ed Robert empezó a generar mucha polémica a nivel mundial y empezó a generarse una inclusión hacia las personas con discapacidad, pero poco a poco, ¿ok? O sea, estamos hablando hace 80 años que se hizo este primer movimiento social de las personas con discapacidad. Es una historia fantástica. Eh, un poquito después, en el 54, que es la fotografía de arriba a la izquierda, fue el primer movimiento de las personas de color, ¿ok? Entonces empezó a darse toda una presión social para poder incluir. Recuerden que al principio en un autobús la mitad era para personas blancas y la otra mitad para personas de color. Tú entrabas al baño y había un lavabo para personas blancas y otro para personas de color. O sea, la discriminación era increíblemente extrema, que todavía en Estados Unidos todavía siguen peleándose con el tema de la discriminación, pero imagínense en el 54 cómo era, ¿no? Era
fuertísima. Y posteriormente en el 70 dio una de las tres grandes marchas de los derechos civiles, que fue la marcha de la inclusión, que fue el 28 de junio. Por eso junio es un mes de celebrar, ¿no?, que el mundo cada vez es más incluyente y es más permisivo con la libertad sexual, con el segmento LGTBQ y más. Y nosotros, pues evidentemente, como personas incluyentes, por supuesto que tomamos en cuenta que todos tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones, y el concepto de libertad es el que nos mueve. ¿Okay? Entonces, la tercera etapa, la etapa del modelo social. Posteriormente, nosotros, bueno, antes de pasar a la época actual, fíjense, la discapacidad no es un tema religioso y científico, porque se acuerdan que veníamos de un problema médico. Entonces, el tema de creer que Dios te había castigado con discapacidad, pues evidentemente eso nada que ver. Respeto a la dignidad, inclusión social, autonomía, respeto, eliminación de barreras. Pues imagínense que una persona con discapacidad no tenía derecho de casarse, no tenía derecho de tener hijos, porque el gobierno decía, pero si tú tienes discapacidad y tú tienes un hijo con discapacidad, es un cuento de nunca acabar. Entonces, no tenían derecho a casarse, no tenían derecho a poner un negocio, no tenían derecho a muchas cosas. Era increíble la discriminación. Entonces, pues bueno, ahora estamos en una nueva etapa, en un nuevo modelo que se le denomina modelo de los derechos humanos. ¿Okay? Entonces, ya es un modelo incluyente, es un modelo donde la diversidad, donde las personas ya pueden viajar, casarse. Nosotros podemos ver que ahora hay salones de clases en las primarias, en las secundarias, donde hay un niño autista, un niño con síndrome de Down, un niño con silla de ruedas, inclusive ciegos y hasta sordos. Entonces, podemos tener una inclusión muchísimo más permisiva del tema de la discapacidad en espacios públicos y donde realmente hay una inclusión. Okay. Ahorita vamos a ver las diferentes etapas de la inclusión, pero ya estamos en una etapa donde podemos disfrutar y podemos convivir libremente con una persona con discapacidad. Le podemos dar trabajo, podemos viajar, podemos tener relaciones personales, podemos tener hijos. O sea, es un tema donde ya la inclusión es absolutamente igual que cualquier otra persona. Entonces, fíjense, les voy a leer este concepto que lo emitió la Organización Mundial del Turismo, pero que tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud. Fíjense, se calcula que el 15% de la población mundial, estoy hablando de 1.000 millones de personas, 1.000 millones de personas viven algún tipo de discapacidad. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que a nivel mundial somos 7.000 millones de humanos en este planeta. Y el 15% que representa 1.000 millones de humanos son las personas que tienen discapacidad. 1.000 millones. Eso es una cifra hasta increíblemente de entender cuántos ceros lleva. Entonces, lo que siempre me preguntan es, bueno, de estas personas, ¿cuántos viajan? ¿Cuántos no viajan? ¿Cuántos son clase baja, clase media, clase alta? ¿Cuántos son de Francia? ¿Cuántos son de Estados Unidos? Todo eso, evidentemente, son cifras ya turísticas y eso se ve en el... ¿Okay? Entonces, 1.000 millones de personas con discapacidad. Interesante, ¿no? Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que hay una gran cantidad de personas en este planeta y un porcentaje muy alto tienen discapacidad. Entonces, ahí es donde nosotros deberíamos de darnos cuenta que las cosas no son como nos han contado. ¿Okay? Les voy a mostrar algo que les va a encantar. Fíjense, en estas imágenes, denme un segundito, vamos a reflexionar algunos elementos. Fíjense. Okay. Se las voy a compartir. Bueno. Dice, Mercedes López, la primera diputada con discapacidad visual en el Parlamento andaluz. Todo un ejemplo. ¿Ya se dieron cuenta? O sea, una persona ciega como parte del Parlamento en España. Interesante, ¿no?
O sea, nosotros cuando vemos 1,000,000,000 con discapacidad, pensamos que todos están en las calles pidiendo limosna en un semáforo. Ojo, eso ya no es así, ¿eh? Ojo, las personas con discapacidad evidentemente tienen un contexto de vida totalmente distinto a lo que pareciera o lo que nos han vendido los medios. Aquí el tema es que tenemos gente de todo, así como las personas promedio hay de todo, las personas con discapacidad también hay de todo. Entonces, fíjense las grandes noticias. Segundo, Claudia Anaya, para mí el gran referente de la discapacidad en México. ¿Ok? Obviamente hay muchas personas, pero a mí me encanta mucho cómo piensa Claudia y es una mujer senadora, ¿ok?, de la República, no importa el partido, pero ella tiene discapacidad motriz, es usuaria de silla de ruedas y ha estado directamente hablándole a sus colegas en el periodo legislativo, ¿no?, a los senadores. O sea, eso para mí es un orgullo, ¿no? Ok, otro contexto. Nissan, la marca de autos, ahora resulta que tiene un auto incluyente, ¿no? Ahora resulta que sí les interesan las personas con discapacidad. Qué casualidad, ¿cierto? O sea, ¿no será que se está lavando un poco el tema de la inclusión? Ok, vamos a ver. Este auto tiene dos posibilidades. Uno, que se pueda manejar sin movilidad de las piernas, que se pueda mover el volante se pueda cambiar las velocidades con las manos, ¿ok? Y el segundo modelo es el de abajo, donde la persona se puede sentar en el copiloto, donde el asiento gira totalmente, ¿no? Entonces le llaman Versa Go. Entonces, yo tengo entendido que ha tenido mucho éxito y es algo que nos llama la atención porque a final de cuentas, una empresa internacional de este tamaño, fijándose en las personas con discapacidad, algo hay ahí. Ok, siguiente. Presentará iniciativa de turismo inclusivo en La Habana Vieja, en Cuba. Wow. Entonces nosotros pensábamos que los países tercermundistas no se les interesaba el turismo accesible. Y ahora resulta que sí. Entonces, bueno, ahí está un ejemplo con la Habana. Siguiente. El nuevo Bernabéu, el estadio, tendrá 1,000 plazas para personas con discapacidad. 1,000 plazas. O sea, ahora resulta que les interesa que las personas con discapacidad vayan al fútbol. Qué casualidad. ¿Será una presión gubernamental? ¿Será una presión municipal? ¿Será una presión social? Habría que analizarlo. Restaurante Universo Santi se suma a la guía Michelin, que sabemos que es la guía más importante de restaurantes en el mundo, en el 2020 en el apartado de cocina de calidad. Y la niña que está ahí en la fotografía tiene síndrome de Down. Qué interesante, ¿no? Ahí hay mucho que pensar. Siguiente. ¿Por qué incluir niños con y sin discapacidad en la misma aula? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tener un aula educativa, imagínense un aula de primaria, donde estén todos los niños combinados y mezclados? Porque así es el mundo. Hay niños más delgaditos, hay niños más llenitos, más altitos, más bajitos, más blanquitos, más morenitos. Así es el mundo. Y en ese mismo mundo, pues hay niños que no ven, niños que no escuchan, niños que no mueven las piernas, niños que tienen síndrome de Down, sí, niños que tienen autismo, ¿no? O sea, dentro de esa misma diversidad, ahora lo que se está haciendo, evidentemente, es una combinación de perfiles de los niños. Ya no están provocando o promoviendo que haya escuelas de educación especial, porque ya eso ya no es el camino correcto. Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Escuelas incluyentes. Siguiente, esa noticia es emocionante. Delta Airlines resulta que ahora pues les interesa la lengua de señas. Ah, caray, qué interesante, ¿no? Entonces, ahí está. Cristian, que habla lengua de señas americana. Siguiente, las aplicaciones. Google. Ahora resulta que Google Maps va a ser un trabajo específicamente para los bastones de personas en las líneas podotáctiles, ¿ok?, para poder moverte, ¿no? De hecho, sin línea podotáctil también te puedes mover. Entonces, es un bastón especial capacitado con esa tecnología. Ahora resulta que también a Google le interesa, ¿no? Bueno, y para todos los que pensaban que la religión se estaba quedando fuera, pues no. Ahora resulta
que hay misa en lengua de señas. Qué interesante, ¿no? Entonces ahora tenemos iglesias que se están tomando el tiempo para poder signar, ¿no? Para que es la persona que está ahí de pie. Acuérdense que una persona que signa, una persona que hace la interpretación de lengua de señas, está vestida de negro, las manos libres para poder signar libremente, ¿no? Entonces, bueno, ahora resulta que las iglesias también les interesa la accesibilidad. Siguiente. Esto fue en Puebla. Avanza iniciativa para evitar que se le niegue el acceso a establecimientos a personas con discapacidad sensorial acompañada de perros de asistencia. ¿Okay? Esa fue la fotografía del evento y eso fue hace, no sé, hace como 6 meses. Ahorita más adelante voy a hablar de perros de asistencia, ¿ok? Para todos los que les interese el tema, que la mayoría amamos a los perros y verdaderamente pueden disfrutar mucho lo que voy a platicarles de los perros de asistencia. Les va a encantar, ¿ok? Luego tenemos que Starbucks también ahora tiene empleados que saben lengua de señas. Qué interesante. Entonces, pues bueno, nos podemos dar cuenta que pues algo está pasando, ¿cierto? Algo está pasando en el mundo. Entonces, no crean que nosotros somos los locos hablando del tema de la discapacidad y que a nadie le interesa. No, señores. Este tema está en la mesa de los gobernadores, de los diputados, de los senadores, de los empresarios, de los turistólogos, de los dueños de fábricas, de los aeropuertos. O sea, está en el escritorio de los pendientes de todos los ámbitos y círculos sociales, empresariales, culturales, todos están hablando del tema. Entonces, nosotros que estamos dando la oportunidad en este espacio de hablar de personas con discapacidad, pues se dan cuenta que no es un tema de que, ay, pues qué bonito, ya sé un poco de discapacidad, qué tierno, ¿no? No, señores, ese es un tema económico, ese es un tema cultural, es un tema social, es un tema político. O sea, es verdaderamente importante en todos los ámbitos. Entonces, ahora nosotros no podemos solamente estar pensando en que es de importancia de algunas personas, pues porque somos buena onda o porque antes lo hacíamos porque teníamos algún familiar o algún conocido con discapacidad y nos volvíamos más sensibles. Ahora no. Ahora personas que no conocen a nadie con discapacidad verdaderamente se tiene que dar la oportunidad de conocer de esto porque esto ya está en todos los ámbitos. En México, es el último censo. No les puedo dar el último porque después vino la pandemia y ahí se nos complicaron todas las estadísticas. ¿Ok? Entonces, por ahí les debo el dato más actualizado, pero pues ni yo lo tengo. ¿Ok? Entonces, 2018, 8.2 millones de personas con discapacidad. 8.2. Por ejemplo, si nosotros nos fuéramos a datos más locales, yo sé que nos están viendo de diferentes partes del mundo y eso lo agradezco muchísimo, pero les voy a dar un dato interesante. Cancún, ciudad Cancún, turística, tiene 1 millón de habitantes. ¿Y saben cuántas personas sordas hay en Cancún? 5,000. 5,000. Tú podrías llenar cualquier restaurante, cualquier escuela, cualquier hotel con puros sordos. O sea, es increíble que no los veamos. Es increíble que la gente me diga, es que yo nunca he visto un sordo. O sea, nunca he visto a alguien que está hablando con las manos y nunca he conocido a un sordo y nunca los he visto. ¡Wow! O sea, ese es el tema. O sea, ese es un mercado prácticamente oculto, ¿no? Es un segmento que si no estás con los ojos muy abiertos, pareciera que pasan desapercibidos. Y ese tema es siempre, siempre, siempre muy polémico. ¿Okay? Obviamente todo esto tiene un soporte legal. Imagínense, desde Barcelona, en 1996, se empezó este tema de la discapacidad a hablar, pues se alzó el tema con la ONU, ¿no? Y después viene lo mejor que nos ha pasado en la vida, que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2007, donde México fue uno de los principales promotores y firmó, ¿ok? O sea, no hay manera de escaparse. ¿Ok? 2007. Después viene obviamente la ley federal
Ley Federal para Prevenir la Discriminación, las normas oficiales, leyes estatales, municipales, etcétera. Pero tenemos un soporte legal. O sea, la discapacidad no es, no es algo que sea buena onda de la gente. Es el derecho. Y nosotros cuando estamos haciendo discriminación, estamos faltando al derecho que tienen las personas con discapacidad. Imagínense. O sea, verdaderamente terrible el desconocimiento de la información. Entonces, cuando nosotros vemos que en el 2010 se oficializa la palabra persona con discapacidad, acuérdense que ya no se debe decir discapacitado, ni personas con capacidades diferentes. Esos dos términos están eliminados ya totalmente de los, bueno, se supone que de todos los documentos y de todo el lenguaje cotidiano en México y se replicó en todos los países del mundo. Entonces ya ahí hay un gran avance. Ahorita vamos a ver todas las palabras correctas e incorrectas. Entonces, bueno, vamos a ver algunos conceptos para poder, ya salimos de esta parte histórica y vamos a ver algunos conceptos porque siempre es bueno tenerlos claros y recordarlos. Esto es la base de la explicación. Fíjense, nosotros venimos de un modelo que se llama modelo de exclusión. ¿Se acuerdan de la Edad Media, donde los expulsaban de las ciudades y los dejaban fuera de las ciudades? Ok, ese es el modelo, modelo de exclusión. Entonces las personas promedio se quedaban en las ciudades, inclusive estaban amuralladas, y fuera se quedaban las personas fuera del promedio, personas con discapacidad, personas que tuvieran alguna deficiencia. Después avanzamos un poquito y nos fuimos al modelo de segregación y dijeron, ok, para que no estén ahí perdidos, expulsados de las ciudades, vamos a juntarlos y los vamos a meter a lugares especiales. Entonces hicieron hospitales psiquiátricos, e inclusive había algunos pueblos o ciudades que estaban destinados a que las personas con discapacidad vivieran. Estoy hablando de la Edad Media, o sea, entonces empezaron a evolucionar algunos países antes que otros, pero empezaron a segregarlos y juntarlos fuera. Después dijeron, ok, está bien, vamos a integrarlos. Okay. Entonces, si se dan cuenta, el círculo se mete en la tercer cuadrito, el que está abajo a la izquierda, y dijeron, ok, vamos a darles educación, pero no los vamos a mezclar con los niños promedio, vamos a hacer escuelas especiales. Entonces era el kinder especial, la primaria especial, la secundaria especial, la prepa especial, la universidad especial, los trabajos especiales, todo especial, ¿no? Entonces, estamos juntos, pero ojo, no revueltos, ¿ok? Y ahí la integración todavía podemos observar muchos casos del siglo XX, muchísimos casos. De hecho, había universidades que tenían la carrera de educadora de educación especial. O sea, imagínense lo retrógrado del tema, ¿no? Entonces, una cosa es que tú sepas de discapacidad y otra cosa es que te enfoques y te especialices específicamente con niños con discapacidad. O sea, ahí hay un tema evidentemente mal manejado. Al final ya estamos en la inclusión, por eso cuando hablamos de inclusión estamos abordando todo este cúmulo de perfiles de diferentes personas, pero ya todas combinadas. Ya tú llegas a una oficina de trabajo y hay una persona de piel morena, de piel blanca, un alto, un chaparrito, una persona ciega, una persona sorda, una persona con síndrome de Down, un adulto mayor, una persona en silla de ruedas. Pues es que así es el mundo. O sea, nosotros no podríamos pensar que el mundo tiene una especificación de perfección física. Nadie de nosotros es perfecto físicamente. Entonces, ¿por qué hacer selección y exclusión? Eso no es correcto. Entonces, este último cuadrito es donde nosotros ya nos podemos dar cuenta que hemos ido evolucionando como sociedad. Entonces, ahorita, si me preguntan, ¿dónde vamos? Hay una parte de integración, las dos de abajo donde estamos. La parte de integración todavía se ve mucho. Entonces, por ejemplo, muchos de mis alumnos me dicen, profe, vamos a hacer un hotel para personas con discapacidad. Y yo, no, o sea, no puede ser eso. O sea, no podemos hacer un hotel para personas con discapacidad porque eso es integración, eso es lo de abajo. Nosotros tenemos que hacer un hotel donde en el hotel haya de todo. Ese es verdaderamente el turismo accesible y eso es lo que vamos a ver en el siguiente módulo. Pero nosotros tenemos que tener muy claro que lo tendiente y lo socialmente correcto, pues es la inclusión, es el último cuadrito. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de accesibilidad,
pues es la lucha de eliminación de barreras, ¿no? O sea, cuando yo les digo, quiero volver mi casa accesible, es modificar la puerta, modificar el baño, ¿no? Hacer algunos cambios, hacerla accesible, ¿ok? Un restaurante accesible, pues a lo mejor le pongo el menú en braille, obviamente la ruta hacia el baño, o sea, tendría yo que verificar las barreras. Pero cuando ya hablo de turismo inclusivo, pues evidentemente es mucho más profundo, ¿no? O sea, ya es ahora sí la integración del paso hacia la inclusión total, ¿ok? Entonces, teóricamente ya estamos en esta etapa. Fíjense, esta imagen que le dio la vuelta al mundo, ¿no? Que seguramente les habrá llegado por ahí a su celular, dice, enfrente, si ustedes se dan cuenta, de izquierda a derecha, en la mera esquinita hay un pájaro. ¿Ya vieron? Chiquitito, negro. Ok. Después está un changuito, después está un pingüino, después está un elefante, después un pez, después una foca y después un perro. ¿Ya vieron? Ok. Los animales representan la gran diversidad social que somos. Hay gente más alta, gente más bajita, gente más llenita, gente más delgada, ¿no? Hay ciegos, hay sordos, personas en silla de ruedas. La diversidad está representada por los animales. ¿Ok? Y luego el de la derecha dice, para una selección justa, todos deben realizar el mismo examen. Por favor, trepen a ese árbol. Entonces, según él, es justa, ¿no? Porque es el mismo examen. Entonces, el pajarito, pues evidentemente de volada va a subir al árbol y se va a quedar en el árbol. El changuito seguramente también lo va a lograr. El perro, pues a lo mejor le batalla, pero quizá lo logre. Pero yo creo que el elefante no lo va a lograr. El pingüino seguramente no. El pez tampoco y la foca menos. Entonces, ¿dónde es el concepto verdaderamente de la equidad? O sea, es increíble que el instructor le ponga el mismo examen a todos. Entonces, el instructor que le va a decir al elefante, ah, y es que tú tienes características que no son las correctas. ¿Quién dice? A ver, vamos a hacer una prueba de fuerza. Pues ahí el elefante va a ganar. ¿Están de acuerdo? Entonces, hay mucho que trabajar con los modelos sociales, con los modelos laborales. Muchos me dicen, ¿por qué no? Eh, eh, vamos, vamos a pensar. Yo le digo a un hotel, a ver, en el área de teléfonos, tienes a chicas sentadas contestando el teléfono para hacer la canalización hacia las habitaciones, ¿no? Y tienes una chica que está sentada 8 horas frente a un monitor con una diadema haciendo la reubicación de las llamadas del, del centro de llamadas de la de teléfonos del hotel. Esa chica que está ahí sentada, yo te la puedo cambiar por una chica con silla de ruedas. No, es que nosotros no podemos aceptar personas en silla de ruedas. ¿Pero por qué? Pues si la que tienes ahí está sentada igual. O sea, ¿sí me entienden? Así como el elefante pensaríamos que no es capaz, ¿no? Porque no tiene una habilidad de treparse, pero tiene otras habilidades como poder tener fuerza. Así nosotros decir, bueno, la chica en silla de ruedas a lo mejor no la voy a poner como camarista, porque ahí sí implica un desplazamiento muy extremo todos los días, pero sí la puedo poner en la de teléfonos. ¿Me doy a entender? Entonces, ahí es donde los hoteleros y los empresarios dicen, claro, pues una chica en silla de ruedas, pues está sentada en la silla igual que todas las chicas en el área de teléfonos. ¿Ok? O sea, lo que necesita es solamente mover las manos. Entonces, ahora el mundo laboral se tiene que guiar por el mundo de las capacidades y no de las discapacidades. Ahí está la gran diferencia del abordaje correcto hacia el tema de la inclusión. ¿Okay? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ser muy inteligentes. Ok, entonces sabemos que hay 4 tipos de discapacidad, ¿no? O sea, ahí tenemos un bloque de discapacidad física, ¿no? Que sabemos que son toda la disminución importante de las capacidades, movimientos o varias partes del cuerpo. ¿Okay? Personas en silla de ruedas, personas sin una pierna, sin un brazo, sin los 2 brazos, o sea, que no tengan las características promedio, ¿okay? de movilidad. Luego tenemos la discapacidad sensorial, que es donde tenemos de los sentidos, ¿ok? Ausencias. Ciegos, sordos, mudos. Acuérdense que no sé si sordo o mudo, ahorita hablamos de eso.
Discapacidad intelectual, síndrome de Down, autismo, déficit de atención profunda, por supuesto, trastorno del aprendizaje profundo, ¿ok? Y el psicosocial o cognitivo, que es bipolaridad, ansiedad, fobias y depresión. Aquí siempre es muy polémico porque si nosotros vemos a una persona en silla de ruedas o una persona con muletas o una persona sin una pierna o sin un brazo, pues es visiblemente eh, interpretado. ¿Ok? O sea, yo lo veo y no hay mucho que pensar, sé que tiene discapacidad. En el tema de ciegos, también lo podría detectar casi de inmediato. En el sordo, a veces me puedo tardar un poquito porque es hasta que yo veo cómo mueve las manos, ¿no? Podría darme cuenta que es sordo. El tema de las personas que son mudas, que es un porcentaje muy bajo en el mundo, pero sí hay personas mudas, pues también hasta que intenta comunicarse. Pero cuando me voy a la parte de la discapacidad psicosocial, ahí a veces hay algún poco de problema, porque ¿cómo me doy cuenta que es bipolar? Yo tendría que convivir con él, tendría que tratarlo, tendría que platicar con él, tendría que someterme a un tiempo de convivencia para poder detectar la discapacidad psicosocial. Eso no se ve tan de inmediato. Y también ha habido una deformación en los conceptos de la discapacidad psicosocial, porque ustedes han visto que dicen, ay, tú eres bien bipolar porque hoy estás contento y mañana estás triste. Ok, esa es la base de la bipolaridad, pero el bipolar verdaderamente es profundo y tiene que estar medicado. O sea, la discapacidad de la bipolaridad existe, no como a veces lo usamos de manera ligera. Entonces, sí tendríamos nosotros que ser muy cuidadosos. Ahora, en el tema de la discapacidad intelectual, específicamente el tema de autismo, pues muchas veces tampoco es tan detectable. Y acuérdense que el autismo es un espectro, o sea, hay muchos niveles de autismo. Y nosotros a lo mejor pensamos en un autismo muy profundo y cuando no es tan profundo pensamos que no tiene autismo, pero sí. Entonces, hay tests donde ustedes pueden detectar que una persona está en el espectro autista. De hecho, en Netflix hay una serie que se las recomiendo muchísimo que se llama En el Espectro. Entonces son casos de jóvenes, de adultos que están en el espectro autista y platican sus vivencias de cómo fue encontrar trabajo, encontrar pareja. Es muy interesante entender un poco el mundo de los autistas. De hecho, nosotros podemos darnos cuenta la cantidad de autistas que hay en el mundo que han sido verdaderamente famosos. O sea, Albert Einstein era autista, estaba en el espectro autista, Beethoven estaba en el espectro autista. O sea, hay cualquier cantidad de ejemplos padrísimos que nosotros podremos darnos cuenta que no tendríamos que preocuparnos por el tema del autismo, porque es parte de esta diversidad. Entonces, hay mucho científico, mucho deportista, hay músicos que son autistas, que son extraordinarios. Entonces, nosotros no tendríamos que catalogarlo como una limitante o una diferencia preocupante, sino sería parte de esta riqueza de la diversidad social. Eso es verdaderamente la invitación, tener esta apertura para que nosotros podamos darnos cuenta que es muy, muy rico conocerlo y vivirlo. Y seguramente alguien de su contexto social tiene autismo y ustedes no se han dado cuenta, seguramente. Personas que son muy obsesivas con las cosas, muy obsesivas del orden, pero excesivas, ¿ok? Personas que, por ejemplo, a veces hasta de la vestimenta los puedes identificar. Pero les recomiendo que vean ese Netflix, les va a gustar muchísimo. Términos equivocados, que eso evidentemente yo les invito a que me ayuden y que ayuden a todos los que nos dedicamos a esto a irlos eliminando. Vamos a hablar primero de la parte física. ¿Ok? Todos los términos equivocados. Inválido, lisiado, paralítico, chueco, discapacitado. ¿Ok? O sea, son términos ofensivos y lacerantes. No los debemos de utilizar. ¿Ok? Entonces, una persona con discapacidad física es eso, una persona con discapacidad. ¿Ok? Entonces, ahí no tendríamos que preocuparnos por tantos sinónimos. El término de capacidades diferentes, acuérdense, ese ya se eliminó, porque si tú sabes hablar francés y yo no sé hablar francés, pues tú tienes una capacidad diferente a la mía. O sea, tú eres una persona con capacidades diferentes. Entonces, ahí hay un término bastante mal utilizado. ¿Okay? Sensorial.
todos los diminutivos están eliminados. Cieguito, sordito, mudito, todos esos están eliminados, ¿ok? La palabra invidente también está equivocada porque cuando nosotros decimos una persona invidente, pensaríamos que es la persona ciega. Y si yo sí veo, pensaría que yo soy vidente. Yo soy lo contrario de invidente. Entonces, una persona vidente es el que ve más allá del plano normal, ¿ok? O sea, tiene visiones fuera del contexto. Entonces, si ustedes ven la definición de que es un vidente, pues definitivamente no lo somos, ¿ok? Entonces, ahí hay una distorsión del término vidente e invidente. No lo usen, nada que ver, ¿ok? Es ciego, o sea, o discapacidad visual, ¿ok? O sea, no se sientan, ay, es que siento como feo decirle ciego, ¿no? Pues es ciego, ¿ok? No pasa nada, ¿ok? Es como si yo me dijeras, ¿eres mexicano? Pues sí. ¿No sientes feo? Pues no, ¿por qué? Porque es un orgullo ser mexicano. O sea, nosotros no tendríamos por qué sentir feo decirle sordo o decirle ciego. Es el término correcto, ¿ok? O sea, hay que aprender a utilizarlo. Intelectual. Hay muchos términos que seguramente los utilizan, inclusive en cada país son distintos, ¿no? Tarado, idiota, retrasado, todos esos términos están totalmente fuera de lo correcto. Y en algunos casos, algunas mamás le llaman angelito, ¿no? O sea, es que yo tengo un angelito en casa. Y yo, ¿cómo que un angelito en casa, no? Sí, 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 es que está malito, como que está malito. Pues uno es angelito. O sea, ahí hay todo un sarcasmo de mi parte, ¿no? Entonces, sí, tiene discapacidad. Ah, pues eso dígame, ¿tiene discapacidad? No tiene ningún problema, ¿no? Entonces, angelito, nada que ver. Y en el psicosocial, loco, zafado, lurias, lelo, todos esos términos, pues también están fuera de lo correcto. ¿Ok? Entonces es discapacidad intelectual, discapacidad psicosocial o discapacidad cognitiva. Esa es la manera correcta. ¿Ok? Entonces, y cuando no hay discapacidad, cuando no hay, si se quieren referir a alguien que no tiene discapacidad, es así, persona sin discapacidad o persona promedio. Equivocados, no voy a pasar a los perros de asistencia. ¿Okay? El tema de los perros de asistencia, bueno, específicamente hablar de los perros que trabajan. ¿Okay? Los perros que trabajan son muy diversos, ¿no? O sea, hay una cantidad enorme de opciones y razas y características y funciones de los perros que trabajan. Pero básicamente voy a hablar de los principales, ¿no? Los perros de asistencia, que es donde voy a profundizar ahorita la explicación, perros de rescate, que son los perros que trabajan en operaciones cuando hay un temblor o cuando hay un tsunami, ¿no? Cuando hay desaparecidos en la nieve. O sea, esos son los perros de rescate, que hay ciertas razas específicamente para los perros de rescate. Después tenemos los perros de operaciones policíacas. Aquí tenemos nosotros un gran número de ejemplos, ¿no? Que los podemos ver en las calles, en los centros históricos de algunas ciudades. O sea, hay policías de diferentes países que han apostado por los perros policía. Luego tenemos las brigadas antidrogas, que los pueden ver en los aeropuertos principalmente, ¿no? O sea, ustedes llegan al aeropuerto de Bogotá y lo que más van a ver son perros antidrogas, ¿no? Entonces es increíble cómo el perro tiene esta capacidad de poder hacer una detección de las drogas con el puro olfato, ¿no? Es increíble su capacidad que tienen. En México, en el aeropuerto de México también, aquí en Cancún ha habido, en los conciertos de música, llevan perros antidrogas para buscar drogas. Y el último son antiexplosivos, que son perros que están capacitados y entrenados para detectar explosivos. Eso lo vemos mucho en diferentes recintos políticos, en centros de convenciones, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de perros que trabajan. Ahora, cuando nosotros hablamos de asistencia, estos tres lugares son los tres lugares donde la mayoría de los países coinciden, donde no deben entrar los perros de asistencia. Una de ellas es el tema de a ver, estoy leyendo aquí en el chat de Rosy. Dice, había una polémica de que no se debe ser así persona con capacidades diferentes, que es lo correcto. Ajá, ajá, decir persona con capacidades diferentes no, Rosy, es persona con discapacidad. Es correcto. Ok, entonces, un perro de asistencia, que acuérdense que este perro no es una mascota.
Este perro, lo primero que se va a ser obviamente hacer pruebas básicas siendo cachorro y lo van a asignar a una familia. ¿Ok? Estas familias son familias que están registradas dentro de los criaderos de los perros de asistencia y esta familia lo va a tener 6 meses. Los primeros 6 meses va a tener una vida de perro normalita, ¿ok? De mascota. A los 6 meses le van a hacer otras pruebas para ver si pasa al siguiente nivel de entrenamiento. Y ese nivel de entrenamiento puede durar un año, ¿ok? Más o menos en promedio, la mayoría de las escuelas de perros de asistencia que yo he platicado con ellos son entre 8 meses y un año, quizá un poquito más, pero un año, ¿ok? Entonces, en ese año, el perro va a aprender a ser perro de asistencia, ¿ok? Dentro de todo un entrenamiento. Y exactamente el año y medio se le asigna a su amo, ¿ok? O le llaman, en algunos países le llaman binomio, ¿ok? Al binomio, ¿no? En Argentina, a Chile le llaman binomio, ¿ok? Entonces, a su amo se lo van a asignar. Este perro, ojo, este perro cuesta, o sea, estamos hablando de un promedio de $15,000 el perro, ¿ok? Si hablamos de pesos mexicanos son como 300,000 pesos. Y este perro, como es una raza mediana, va a vivir en promedio 8 a 10 años. Y es el tiempo que evidentemente va a estar evaluado, siendo obviamente revisado su eficiencia. Entonces, el perro, cuando empieza a trabajar con su binomio, ya sea un ciego, sordo, ahorita les digo todas las características, va a estar trabajando durante muchos años y más o menos a los 8 años lo van a revisar para ver si obviamente está bien de la vista, del olfato, o sea, cumple todas las características. Cuando ya se dan cuenta que hay una disminución en las capacidades del perro, lo que va a suceder es que lo van a jubilar. ¿Ok? Y ese perro, cuando lo jubilan, lo asignan a una familia para que viva en la última etapa de su vida. ¿Ok? Entonces, ahora, hay perros que se dedican a ser sementales por sus características y obviamente están enfocados a la reproducción y generar cachorros de calidad para esta función. Y hay cachorros que solamente se van a dedicar a trabajar. Cuando un perro de asistencia está castrado, no se puede reproducir. ¿Ok? Entonces, sí hay todo un protocolo muy, muy, muy interesante de cómo trabajar los perros de asistencia. Entonces, ¿cuáles son los lugares donde no podría entrar un perro de asistencia? Fíjense qué interesante. El primer lugar es las albercas. Las albercas no se recomienda porque las albercas tienen cloro y eso le hace mucho daño al pelaje, al pelo, a la piel del perro, que le hace mucho, mucho daño. Entonces, el cloro evidentemente está fuera del contexto. En el tema de las playas, ahí es muy polémico porque dicen, bueno, la playa no tiene cloro, pues sí, pero tiene la sal. Y ahí hay muchos elementos que también pueden dañar al perro. Entonces, bueno, digamos que albercas es lo que en la mayoría coincide. El tema de quirófanos ahí sí coincidimos todos porque es un espacio de alto higiene, porque evidentemente pues van a operar a una persona, ¿no? Obviamente si van a operar al perro, pues obviamente sí va a entrar al perro, obvio, pero si van a operar a su binomio, por ejemplo, el perro se tendrá que quedar afuera del quirófano. Es el único lugar donde efectivamente va a estar aislado el perro de su amo. Y el tema de las cocinas también es muy polémico porque muchos me dicen, bueno, ¿y si el binomio está cocinando, el perro se tiene que ir? Bueno, hay que entender que una cosa es las cocinas industriales de los restaurantes y otra cosa son las cocinas del amo en la casa, ¿ok? Entonces ahí hay que tener cuidado de la interpretación. O sea, donde todos coincidimos que no se debe meter un perro es en las cocinas industriales, donde hay una cantidad enorme de riesgos, ¿no? Desde aceite, se puede quemar el agua, puede brincar aceite, o sea, eso evidentemente puede dañar al perro. Entonces no es el espacio correcto. ¿Okay? Entonces ahí hay mucho que discutir. Ahora, ojo, este perro de asistencia está protegido por la ley, está protegido por la ley en todo el mundo, no solo en México, no solo en Estados Unidos, en todo el mundo están protegidos por la ley. Entonces no se les puede negar el acceso a ningún lugar, excepto a los tres que ya les dije. Pero el perro puede subirse al avión, puede entrar al cine, puede entrar al teatro, puede entrar a la discoteca, puede a donde yo lo quiera llevar, el perro va conmigo. O sea, no tiene por qué separarse de mí nunca.
Entonces, ahí hay mucho que trabajar y eso se los dejo a ustedes de tarea, que verdaderamente platiquen con su gente, platiquen con sus hijos y nunca caigan en el tema de pensar que este perro va a tener un comportamiento incorrecto, como ladrar, como hacerse pipí, popó, corretear a una perrita. No, eso no va a suceder porque el perro de asistencia es un soldado. El perro de asistencia está entrenado específicamente para servir a su amo. ¿Ok? Ahora, dentro del tiempo de servicio, imagínense, ya amanece el amo, el perro, y hay momentos donde el amo decide darle tiempo de descanso a la mascota, bueno, perdón, al perro de asistencia, y lo vuelve mascota. ¿Cómo es esto? Le desabrochan el arnés y el perro entiende dentro de su entrenamiento que es un tiempo de descanso. Entonces, en ese tiempo que le quitas el arnés, el perro se va a comportar como perro, como mascota, que es como su tiempo de relax. Y en el momento que el amo le haga la seña, que puede ser un chiflido, puede ser una palabra, puede ser eh, un sonido, pues en ese momento el perro regresa y otra vez se pone en posición para que le coloques el arnés y siga trabajando. Entonces es increíblemente maravilloso poder pensar en cómo se hace el trabajo de los perros de asistencia con sus binomios, con sus amos. ¿Ok? Entonces, eso es algo que verdaderamente vale mucho la pena platicarlo y siempre ser sensibles. Ahora, ¿qué sucede con los perros mascota de tranquilidad social o de recomendación médica? Ustedes han visto que hay personas que cargan su perrito chihuahua y dicen, es que el perrito me da tranquilidad. Y eso creen que cobra los derechos como un perro de asistencia. Pues no, esa es una mascota y eso evidentemente tiene otro tratamiento legal. ¿Okay? O sea, si ustedes ven que una persona llega con un chihuahua y le dice que es su perro de asistencia, pues evidentemente ustedes ya saben que no, porque solamente es Golden y Labrador, ¿recuerdan? Y aparte el perro trae el arnés y el perro tiene una credencial. ¿Okay? Entonces, ustedes no podrían caer en la mentira de que un señor llegue con un pitbull y diga que es su perro de asistencia. Pues no. Okay. O sea, aquí hay un orden y aquí hay claridad y aquí hay conocimiento al respecto y ustedes deben de defender la postura siempre que se enfrenten ese tipo de circunstancias. Okay. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de estas limitantes, pues se entienden y por eso las explico para que no crean que se brinca la ley. Esos son los tres espacios aceptables. Ok, ahora, cuando nosotros vemos los tipos de perros de asistencia, sabemos que hay un perro guía, que es el lazarillo, ¿okay? Que es típico de la persona ciega. ¿Okay? También tenemos un perro de asistencia en señalización de sonidos, que es específicamente para las personas sordas. ¿Okay? Tenemos el perro de servicio, que está pensado para el que tiene discapacidad física. ¿Okay? El más famoso es el lazarillo, el de los ciegos, pero existen diferentes tipos de perro de asistencia. ¿Okay? Este se le llama perro de respuesta médica, que específicamente va para epilépticos y va para diabéticos. Fíjense, el perro de asistencia médica para diabéticos detecta cuando la persona tiene una baja en la insulina. Fíjense, la capacidad que tiene el perro es impresionante. Y el que más me impactó es el perro para los epilépticos. Fíjense, cuando una persona epiléptica, yo lo vi con un niño. El niño, cuando iba a tener el ataque epiléptico, el cuerpo segrega algo que el perro detecta y el perro se prepara para el ataque epiléptico. Entonces, el niño empezó a tener las convulsiones de la epilepsia y cuando el niño estaba por caer al piso, el perro se acuesta y el niño cae arriba del perro. Fíjense, fíjense qué maravilla. Entonces el niño tuvo el ataque epiléptico, pero ya no se golpeó en el piso, estaba arriba del perro. Fíjense qué cosa tan extraordinaria. Entonces, es todo un mundo, ¿eh? Verdaderamente somos muy tenemos mucho desconocimiento con respecto a la capacidad de los animales, ¿no? Y específicamente el perro. ¿Ok? Entonces, allá hay mucho, mucho que platicar y mucho que hacer. Yo he sido muy seguidor de este tema, he platicado con criadores de perros de asistencia. Aquí en mi canal tengo un video con una criadora de perros de asistencia que les va a encantar de todo lo que les platica, lo que comen, o sea, wow. O sea, verdaderamente a mí me fascina este tema. Ok, bueno.
Voy a pasar a otro tema, que es el tema de braille. ¿Okay? Eso seguramente ustedes lo ven en muchos lugares, lo ven en los botones del elevador, los ven a lo mejor en la pared con alguna señalética. Nosotros en la Universidad del Caribe, aquí en Cancún, tenemos señalética en braille, que eso me da mucho orgullo. Y esta señalética es por medio de golpes, ¿ok? Entonces son puntos acomodados con cierta manera que tienen un entrenamiento, evidentemente, para leer el braille. Y hay impresoras braille, ¿ok? Para que ustedes puedan, pum, pum, imprimir documentos en braille. Ahora, el braille ya está un poco en desuso porque los ciegos ahora utilizan mucho WhatsApp, utilizan mucho Google y están las audioguías. Por ejemplo, antes, si llegabas, no sé, a un centro turístico, te daban un manual o un tríptico con información del centro turístico y había pues mucha información en orden. ¿Okay? Pero evidentemente como el braille es muy grande, el documento queda muy amplio. ¿Okay? Por ejemplo, está la Biblia en braille. Entonces, una Biblia que puede ser así, en braille se vuelven dos documentos así. O sea, el braille aumenta mucho la necesidad de espacio en las hojas. Entonces, cuando tú le decías a un lugar turístico, oye, haz un tríptico en braille, decían, o sea, va a quedar enorme el tríptico, ¿no? Porque es mucha la información y el braille es muy grande. Entonces, ahora se las estamos cambiando por las famosas audioguías. Entonces ahora les damos un código QR, se pone los audífonos y la persona ciega, por medio del código QR, detecta evidentemente el lugar donde está parado, ¿no? Entonces dice, usted está llegando a la zona arqueológica, ¿no? Entonces hay toda una explicación auditiva para que el ciego ya no se esté desgastando leyendo el braille, que tampoco todos los ciegos leen braille, ¿no? Ese es otro tema. Entonces hay una sustitución por el tema de las audioguías, ¿ok? Ahora, en el tema de los ciegos, hay una vertiente muy interesante donde, por ejemplo, vamos a pensar que llevamos una persona ciega al zoológico. ¿Ok? Y ustedes dirían, híjole, ¿y qué voy a hacer con la persona ciega en el zoológico si no va a poder ver los animales? ¿Ok? Entonces dices, bueno, pues los va a escuchar y va, no sé, eso lo puede disfrutar. Sí, pero lo que estamos haciendo ahora son las famosas réplicas. ¿Okay? Entonces, tú te paras enfrente de la jaula y enfrente está el elefante, ¿no? Y evidentemente el ciego pues no lo puede ver, pero enfrente, donde está el barandal, enfrente de la jaula, ponemos una réplica del elefante. Puede ser en madera, puede ser en metal, en cobre, en aluminio, plástico, cualquiera. Entonces, tú le explicas a la persona ciega cuáles son las características del elefante. O sea, lo que tú estás viendo, se lo explicas por medio del tacto al ciego por medio de la réplica. Entonces, tú vas avanzando jaula por jaula y están las réplicas de los animales en plástico. Entonces, eso ahora lo estamos haciendo en las zonas arqueológicas, lo estamos haciendo para los zoológicos, todo donde el peso de la observación sea lo importante, pues lo sustituimos por las famosas réplicas. ¿Okay? Entonces, tanto el braille como las impresiones en braille están un poquito en desuso, pero todavía se sigue usando y se está sustituyendo por el tema de las audioguías y las réplicas. ¿Okay? Ahora, cuando nosotros pensamos en qué pasa con la persona ciega con respecto a los colores, ¿ok? Por ejemplo, una persona ciega, tú puedes decir, ok, ponte los calcetines y pues se los va a poner, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo sabe el ciego que son del mismo color? ¿Cómo sabe que el calcetín derecho y el calcetín izquierdo son azules o negros o blancos? ¿Cómo sabe? Porque la forma la puedes detectar por el tacto, ¿no? Si es largo, si es tin, si es calcetín, si es calceta, ¿no? O sea, eso lo puedes detectar por el tacto. Pero ¿cómo sé que son del mismo color? Entonces, anteriormente lo que hacían los ciegos era comprarse todos los calcetines iguales para que evidentemente no tuvieran riesgo de ponerse uno azul y uno amarillo. ¿Ok? Pero ahora ya hay maneras de poder sustituir la ausencia de la detección del color por medio de este sistema, que es un sistema que a mí me encanta, que es el sistema Constance. Fíjense qué interesante. Cuando nosotros hablamos de los colores para personas ciegas, pues evidentemente nos vamos a auxiliar del tacto. ¿Ok? Entonces, fíjense, si ustedes se dan cuenta,
el bloque amarillo tiene una raya, porque es lo equivalente a un rayo de sol. Luego el azul tiene una onda, porque es como la ola del mar. Luego el rojo tiene un triángulo, porque es como el fuego. ¿Ok? Entonces el triángulo, la forma del fuego, ¿no? Ahora, ojo, el verde, si se dan cuenta, tiene la ola y la raya, porque el verde es la mezcla del azul y el amarillo. ¿Ok? Entonces, ya los colores se van mezclando de acuerdo a los colores básicos. Entonces, ahora, esos puntitos que están después del símbolo, ¿no? Por ejemplo, el amarillo, si se dan cuenta, tiene una raya y 4 puntitos. Significa que esa pieza que tienes en la mano es un amarillo tenue. ¿Ok? Entonces, si tiene 3, si tiene 2, si tiene 1, si no tiene, es el amarillo intenso. ¿Ok? Entonces, después viene un punto sólido, 2 puntos sólidos, 3 puntos sólidos y 4 puntos sólidos. Entonces, si ustedes me dicen, Jorge, ¿cuál es el tono de azul cielo en el sistema Constance? Bueno, pues yo te podría decir que es la ondita con tres puntitos vacíos. Oye, Jorge, ¿cuál es el azul marino? Bueno, es la ondita con los 4 puntitos sólidos. ¿Ok? Entonces, así van detectando. Entonces, este símbolo que ustedes ven en pantalla, se lo ponen a los calcetines o a las camisas o a los pantalones, se los ponen con esta tinta que se infla para que con la mano sepa, ok, piquito sólido, es rojo, ok, ondita sólida, es azul marino, ok. Entonces, con el tacto detectan el color a partir de lo que le pintamos con la tinta inflable. ¿Okay? Entonces ahí es una cosa fantástica, ¿no? Nosotros en el diplomado teníamos cosas en la mano, tapados los ojos y hacíamos detección de colores y te vuelves súper ágil con esto, ¿no? Entonces ahí hay mucho, mucho que disfrutar y hacer, ¿no? Entonces hay muchos, muchos elementos disfrutables. Ok, después del sistema Constance, vamos a pasar a lo que es el síndrome de Down. ¿Okay? Esta fotografía que nosotros estamos viendo en pantalla, podemos ver que es una niña. Y lo que siempre la gente me comenta es que, Jorge, los niños con síndrome de Down, ¿por qué se parecen? ¿Ok? Recuerden que el síndrome de Down es la deficiencia de un cromosoma. ¿Ok? Hay una diferencia del cromosoma. Y ese cromosoma, pues evidentemente es el que provoca que todos se parezcan. ¿Ok? Entonces tú dices, ¿qué no es el niño del síndrome de Down de mi colonia? No, es que ese es otro, ¿no? O sea, nosotros, yo me acuerdo cuando era niño, yo tenía un amigo con síndrome de Down y yo cada vez que veía a uno pensaba que era mi amigo. Entonces, eso es muy común, que la gente confunda ese tema de que por qué se parecen todos. Es un tema de cromosoma. ¿Ok? Sí hay algunas diferencias, ya si los observas bien, ya no son iguales, pero de entrada parecieran como iguales por el tema del cromosoma. Ahora, durante mucho tiempo se pensó que las personas con síndrome de Down no podían envejecer. Eso es verdaderamente polémico, porque muchos médicos sostenían que por las características de vida corporales y son niños que se estresan mucho, no podían envejecer. Pero eso ya está totalmente descartado, ¿no? Las personas con síndrome de Down pueden envejecer sin duda alguna. ¿Ok? Y evidentemente pueden tener una vida muy cercana a la promedio. No tendrían por qué tener una vida distinta. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ven las características de Disney, porque Disney, los parques temáticos de Disney, tienen cláusulas de accesibilidad muy interesantes, dignas de revisión. Y hay un apartado específicamente con el tema de síndrome de Down por el tema de las filas. Los niños con síndrome de Down no son tolerantes a esperar en filas y se ponen muy mal, o sea, se desesperan y verdaderamente es un conflicto. Entonces Disney tiene diseñado un sistema para que niños que asisten a Disney con síndrome de Down, obviamente los papás se registran, les dan un gafete especial y pueden tener la fila fast track. ¿Okay? Entonces, fíjense qué interesante, cómo nosotros tenemos que aprender. Verdaderamente hay mucho, mucho que discutir con el tema del síndrome de Down y es fantástico poder entender esta diversidad, ¿no? Ok, por otro lado, me voy a ir con las personas de talla baja. ¿Okay? Las personas de talla baja tienen una característica muy interesante. Los médicos tienen una frontera donde la persona de talla baja
rebasa esa frontera y se sale de la talla baja. ¿Ok? Entonces, esa frontera es 1,40 m. Esa es la frontera de la talla baja. Si ustedes lo observan, sí tiene rasgos de ser una persona de talla baja, pero está muy proporcionado. ¿Ok? O sea, pareciera que lo hicieron como a escala. ¿Ok? Entonces, esta persona puede medir, no sé, 1,20, pero si tú no te fijas en la estatura y no eres muy detallista, a lo mejor pasa por una persona promedio. ¿Por qué? Porque está como a escala. Los tipos de talla baja es enorme, son muchísimos tipos de talla baja, muchísimos. Entonces nosotros, por medio de las personas de talla baja famosas, a mí se me facilita mucho la explicación, pues porque los ubicamos por la televisión. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos este, si ustedes se dan cuenta, sí hay una desproporción, ¿no? Por el tipo, por la cantidad de tamaño de la cara, ¿no? Del cuerpo, las manos, vean los dedos, ¿ok? O sea, sí hay una desproporción. Entonces, ese es otro tipo de enanismo, ¿ok? Entonces, esta persona de talla baja, la que ven en la pantalla, es la que estaba dentro del robot de Arturito, ¿ok? En la Guerra de las Galaxias. Entonces, obviamente necesitaban una persona muy, muy baja para poder caber en el robot. ¿Okay? Pero vean su fisonomía, es diferente a la de Game of Thrones, ¿okay? De la de Peter. O sea, es otro tipo de persona de talla baja. ¿Okay? Ahora, el que estaba dentro de la botarga de Alf, ¿no? De esta serie muy famosa de los años 80, si ustedes se dan cuenta, tiene un aspecto como si fuera un anciano, como si fuera un viejito. ¿Okay? Entonces, esta apariencia, este es otro tipo de síndrome de enanismo, ¿ok? Entonces, hay personas que desde que nacen se detecta la talla baja, pero desde que son niños parecen viejitos. Para ellos, no sé si ustedes han visto una persona de talla baja cómo sube escaleras. Se tiene como que ladear para subir el escalón porque hagan de cuenta que es como un niño de 8 años. Le cuesta mucho trabajo subir escaleras, le cuesta trabajo subirse a la cama, le cuesta trabajo manejar un auto. Sí existen autos adaptados para personas de talla baja, pero le cuesta mucho trabajo. Entonces, ha habido toda una polémica durante las últimas 2 décadas que yo me he dedicado a esto, que deberían de clasificarse como personas con discapacidad para que tengan acceso a investigaciones médicas, otro tipo de tratamientos, preferencias, a final de cuentas, como en el caso de las becas con personas con discapacidad. O sea, ese es el tema polémico. Y muchas personas dicen, no, Jorge, no tienen discapacidad, olvídalo. Lo dejo en la mesa eso. ¿Ok? Entonces, vamos a siempre tratar de tener el mejor trato hacia la persona con discapacidad de talla baja. ¿Ok? Va. Otro tema que me gusta a mí muchísimo, porque también es muy polémico, es el famoso tema de los cajones azules para estacionarse. Si nosotros queremos darle un buen trato a la persona con discapacidad, hay que entender cuál es la función de este bendito cajón. ¿Ok? Nosotros, a ver, alguien está preguntando, Giovanni dice, ¿a una persona de talla baja tiene más posibilidad de enfermedades comunes? Sí, Giovanni, porque resulta que tienen un crecimiento del corazón donde su tórax no tiene el tamaño para recibir ese corazón. Tienen normalmente el hígado, o sea, los órganos tienen tamaños muy fuera del cuerpo que los está recibiendo, ¿no? Imagínate una persona de 1,20 que verdaderamente tiene un cuerpo muy pequeño, pues obviamente tiene 40 años de edad y tiene un corazón muy grande y eso desproporciona y eso les hace perder gran parte de la capacidad torácica, respiratoria, cardiopulmonar, o sea, sí tienen muchas consecuencias. Entonces tienden mucho a enfermarse, tienden mucho a tener infecciones, como son personas que tienden mucho a subir de peso por la misma problemática del ejercicio, sus piernas rozan, ¿no? Y entonces tienen muchos problemas en la piel. Hay este síndrome de enanismo que parecen como viejitos, se les reseca mucho la piel, o sea, sí, sí tienen consecuencias. Pero bueno, nada que no se pueda solucionar con un buen seguimiento médico y con un buen tratamiento. ¿Ok? O sea, no, tampoco es gravísimo.
Ok, entonces, regreso al tema. Cuando nosotros hablamos de cajones azules, ustedes los han visto, llegan al supermercado y hay un cajón azul y dicen, ay, me encantaría estacionarme allí porque está al ladito de la puerta. Pues sí, exactamente eso que tú piensas es lo que piensan las autoridades para poner ese cajón ahí. ¿Por qué? Porque una persona con discapacidad tiene una movilidad distinta. Ahora, ojo, cualquiera me puede decir, Jorge, un ciego no tiene problemas para caminar. Un sordo no tiene problemas para caminar. Una persona con síndrome de Down no tiene problemas para caminar. ¿Por qué le voy a dar el lugar azul a un ciego o a un sordo si ellos caminan muy bien? Se supone que es un cajón que privilegia el problema de movilidad. Entonces, eso también ha sido muy polémico porque es un cajón para personas con discapacidad, pero depende qué discapacidad tengas. No es para todas. Ahí hay una ambigüedad y una laguna en la ley. ¿Ok? ¿Qué pasa si vamos a poner el ejemplo de Giovanni, que me acaba de preguntar? Imagínate, Giovanni, que tú tienes tu auto. ¿Ok? Va. Y tú tienes de visita en tu casa a un primo que tiene discapacidad. ¿Ok? Y te dice, Giovanni, llévame al súper. Vamos a comprar unas cosas, yo te invito. Va, vamos, pum. Entonces llegan al súper y tú, Giovanni, dices, ¿será momento de utilizar el cajón azul? ¿Tendré derecho de usarlo porque mi primo tiene discapacidad? No estoy faltando la ley. Entonces, lo que la mayoría de la gente querría es usarlo porque lleva a la persona con discapacidad. La respuesta es no, Giovanni, no lo uses. ¿Por qué? Porque el auto no está autorizado para estacionarse allí. Lo que tú podrías hacer es usarlo para que tu primo se baje, posteriormente te sales del cajón y te vas a estacionar donde te corresponde. Cuando termine el súper, dejas a tu primo parado al lado del cajón azul, vas por el auto, regresas y se aborda. Solamente es de ascenso y descenso. ¿Ok? Ahora, vamos a pensar que tu primo ya se queda de vivir aquí y ya se queda de vivir contigo y ya no se va a ir nunca. Ok. Lo que se recomienda es que tú vayas al municipio, a la gobernatura de tu municipio, y tú pidas el famoso tarjetón para cajones azules. ¿Ok? Entonces, es este. Entonces tú puedes decir, a ver, yo quiero ya usar el cajón, no nada más lo quiero descenso y descenso, lo quiero utilizar porque ya mi primo vive aquí. ¿Ok? Entonces, lo que te van a pedir, y no tiene costo, es obviamente el dictamen médico de tu familiar, de tu mamá, de tu abuelita, de quien tengas con discapacidad, que tenga baja movilidad y pueda comprobar que tiene la baja movilidad para que tengan el tarjetón en el municipio. Ahí les puse dos ejemplos. Entonces, el tarjetón lo cuelgas en tu espejo, ¿ok? Para que la persona que se acerque, puede ser un policía, diga, ah, perfecto, me está autorizado, ¿ok? O ese tarjetón lo eches ahí en el tablero y ahí lo pegas, ¿no? A veces es una calcomanía. Y también puedes tramitar la placa, ¿no? La placa, para que ya la placa tenga el símbolo de discapacidad. ¿Ok? Entonces, tú puedes usar el cajón de discapacidad si tengas a una persona con discapacidad, sí, pero solo ascenso y descenso. Y si ya va a ser por mucho tiempo, tú puedes sacar ese tarjetón. Vamos a pensar que viene tu primo por 6 meses. Tú puedes sacar el tarjetón por 6 meses nada más. Y no tiene costo, ¿eh? Realmente sencillo. Dice, a ver, aquí están algunos comentarios, se los agradezco mucho. Dice Marcos, gracias Marcos. Desgraciadamente existe aún mucha falta de cultura para respetar los espacios azules y los baños públicos para personas con discapacidad. Es algo muy común que la gente usa, tiene justificación de todo tipo. Sí, efectivamente Marcos. Y yo creo que juntos seguiremos luchando con eso y por eso eres mi amigo y estamos en esto juntos. Carla Gómez dice, yo he visto personas que solo ponen una estampa de esas que ven en el mercado. Terrible, Carla, exactamente. Lo que tú dices es muy cierto. Y se estacionan, pero eso debe ser avalado por la ley. Efectivamente, Carla. Ahora, ojo, Carla, me encantó tu pregunta. ¿Tú crees que los policías del municipio saben de este tema? No. Por eso ni siquiera se atreven a multar al maldito que está estacionado ahí en el cajón azul. Como los policías no saben y les da miedo que se les revierta el tema, pues mejor no lo hacen. Entonces el policía debería estar capacitado para acercarse al auto. Si no tiene tarjetón, pum, multa, le quitas la placa, llamas a la grúa y lo sacas. Eso es lo correcto.
Pero como el policía no sabe, pues dice, pues quién sabe, y se va, ¿no? O sea, es verdaderamente increíble la ignorancia que tienen nuestras autoridades para poder hacer poca funcionalidad de este tema. Esa es la realidad. Gracias por la pregunta, Carla. Y dice Grecia, dicho tarjetón del DIF, ¿es gratuito en todos los estados? Sí, sí es gratuito, Grecia. Totalmente gratuito, sin problema. ¿Okay? Entonces, tú puedes sacar, Grecia, el tarjetón que más bien lo usan para que sea como temporal, ¿no? Vamos a pensar que tienes, no sé, de visita a tu abuelita, va a estar un año aquí en Cancún, tiene discapacidad, saca el tarjetón, lo traes en tu auto y ya. Ahora, ¿qué sucede, Carla, si tú traes el tarjetón, pero tu abuelita está en tu casa y tú estás sola en tu auto? Aunque traes el tarjetón, no puedes utilizar el cajón azul. Y es un tema más de ética, ¿no? Tú dices, ¿por qué le voy a estar quitando el espacio del cajón a una persona que quizás sí lo va a necesitar? Aunque tú traes el tarjetón o la placa de discapacidad, yo te recomiendo que no lo uses porque tu abuelita está en tu casa. Es para cuando tú lleves a tu abuelita y usen los espacios correctos, ¿no? Dice Mari Carmen, ¿para qué discapacidades es el tarjetón? Ok, ahorita lo explico. Eso lo veo mucho con varios conductores. Exacto, Ani. Exactamente, se pasan de listos, ¿no? Ok, el tarjetón, por la misma ambigüedad y por la misma falta de claridad en la ley, te lo van a dar por cualquier discapacidad. Ciego, sordo, síndrome de Down, autismo. Inclusive, si estás embarazada, te lo dan, porque puedes manifestar que el médico te dijo que tengas movilidad reducida. No sé si han visto en Liverpool y en algunas tiendas, en algunos malls que tienen unos cajones rosas, ¿no? Ahí como tratando como de innovar. Pero la realidad es que no, una persona embarazada, si verdaderamente tiene problemas de movilidad, puede ir al municipio, le dan el tarjetón porque no tiene discapacidad, pero sí tiene baja movilidad y te lo dan. ¿Okay? No te van a dar la placa permanente porque el embarazo no es para siempre, pero sí te van a dar un tarjetón por 7, 8 meses. ¿Okay? Pensando que la persona con el embarazo pues se tenga que mover, obviamente. Ese es el tema. ¿Okay? Muy bien, gracias por sus preguntas. Siempre las agradezco muchísimo porque enriquece mucho esto. Gracias. Entonces, bueno, el tema del tarjetón, pues ya lo sabemos, respetemos los cajones azules, aunque sea un minutito, respétenlo. O sea, yo tuve mi etapa de histeria, ¿no? Ya imagínense, yo llegaba al Oxxo y esperaba el tipo que estacionaba y si salía caminando le decía, ay, ¿tú por qué estacionas aquí? Cosas así, ¿no? Pero ya lo superé eso y ahora ya mi lucha es desde esa trinchera, desde el tema educativo, ¿no? O sea, no voy a andar yo por la calle peleándome con la gente, ¿no? Yo ya, eso ya no lo hago, pero sí hago estos espacios de mucha conciencia y de hacer un trabajo mucho más académico, ¿no? De educación básicamente, ¿no? Ok, vamos a ver algunos aspectos que seguramente compartirán conmigo que son increíbles, ¿no? Por ejemplo, Suburbia, ¿no? Una tienda departamental aquí en México, y lo aclaro para los que están en el extranjero viéndonos. Esta es una tienda departamental donde venden ropa, electrodomésticos, etcétera. Y vean, tener elevador es un privilegio, pero tener un elevador con la bulto de maletas, eso sí es ofensivo, ¿no? O sea, ya habíamos ganado con el elevador y lo perdemos por la ignorancia del tipo que acomoda las maletas, dices, no, ya, hasta aquí llegué, ¿no? Entonces, bueno, tomo la foto y les prometo que ya no me peleo con nadie, se los prometo. Baños. Estos baños a mí me encantaron porque los vi en San Luis. ¿Se acuerdan que les platiqué que yo viví en San Luis 6 meses cuando me certifiqué? Y me encantaron porque costaban $0.50, ¿no? Pensando en los que están en el extranjero, ¿ok? O sea, 10 pesos, ¿no? Y y podías utilizarlo y había obviamente el baño familiar, el baño accesible, ¿no? Había cambiadores, había cualquier cantidad de accesorios. Y ustedes se dan cuenta adentro, ustedes ven, ahí está la rampa, ¿no? Y adentro está el torniquete, pero al lado hay una puerta donde puedes pasar con silla de ruedas. Entonces, 10 por San Luis Potosí. Felicidades. Mi amigo Jesús, gran amigo, gracias por tu pregunta y gracias por estar aquí, amigo, desde Chihuahua, México. Importante mencionar la importancia del cajón azul que tenga doble espacio para bajar. Excelente, Jesús, gracias por decírmelo. Y
lo voy a regresar para aclararlo. Muchas gracias, creo que me lo brinqué equivocadamente. Exacto. Si se dan cuenta, al lado del cajón hay un espacio para poder descender y ascender. Cuando tú abres la puerta, pues evidentemente puedes bajar la silla de ruedas, puedes bajar la andadera, las muletas, pero cuando traes un auto adaptado, lo que se baja es una rampa y la rampa es muy grande. Por eso los cajones son muy grandes. Entonces, efectivamente, como dice mi buen amigo Jesús, usuario de silla de ruedas y gran amigo mío de Chihuahua, México, es importante el excedente de un lado. Gracias, Jesús. Excelente comentario. Se está congelando la imagen. No sé, Connie. A ver, ahorita preguntamos si a alguien más le está pasando. ¿Alguien más se le está congelando la imagen? O no sé si será el internet de Connie. A ver si alguien me puede comentar. Ok, entonces, gracias, mi amigo Jesús. También él se certificó en el 2019. Ahí nos conocimos en San Luis. Gracias. Perfecto, Giovanni. Connie, no seas malita, checa tu internet. Creo que es tu internet, porque ya me están confirmando que aquí que queda bien. Y también Connie es gran amiga mía, está en Monterrey. Perfecto. Gracias, Arturo. Gracias, primazo. Gracias por estar aquí también. Ok, entonces, otro tema que también ha sido muy polémico, que lo voy a trabajar en el segundo módulo cuando hablemos de turismo accesible, donde hable específicamente de lo que pasa con los aeropuertos y con las aerolíneas. Vamos a hablar mucho de eso, pero aquí les quiero dar una probadita. Vean esta fotografía. Vean a la señora que está sentada en la silla de ruedas. Es una persona de talla grande y está en silla de ruedas. La pregunta es, ¿cómo la va a subir? Cuando tenemos un aeropuerto con gusano, donde se conecta directamente la sala de espera con el avión, pues obviamente caminando se conecta, ¿no? Ahí es perfecto. Pero aquí, de esos aeropuertos, este es en Cancún, es una vergüenza, ¿no? Donde tú vas por la pista y te tienes que subir por esa escalera. O sea, es ofensivo, verdaderamente. Entonces, bueno, pues no les platico el final de la historia. Entre dos personas la cargaron y eso evidentemente es un problema. Imagínense que se les cae en la escalera. ¿Se imaginan el problema legal? Wow. Ni les platico. Gracias, Connie. Gracias desde Monterrey. Gracias por estar aquí siempre, amiga. Gracias. Ok, este es otro ejemplo que les quiero dar nada más, una probadita de lo que vamos a ver en turismo, porque cuando una persona con discapacidad motriz quiere entrar a la alberca, la pregunta es, ¿y cómo se va a meter? Bueno, ya les platicaré diferentes métodos, pero este es uno de ellos. Okay. Ya lo veremos. Esta es la silla de ruedas que está ahí es una silla activa y la persona con discapacidad se puede mover perfectamente bajo con esta grúa dentro de la alberca. Ok. Entonces, son temas turísticos, ¿no? Por ejemplo, en diferentes cadenas, como en este caso City Express, ya está promoviendo, pues evidentemente, el tema de la accesibilidad en los hoteles, ¿no? Ok, bueno, vamos a ir cerrando el tema de personas con discapacidad, porque me voy a pasar al adulto mayor, ¿ok? Evita la lástima. Yo creo que eso ya a esas alturas del partido, ya creo que todo el mundo lo tiene claro, pero a veces hay que recalcarlo, ¿no? Pensar que la discapacidad les provoca infelicidad, pues evidentemente eso es muy polémico, ¿no? Muy polémico. Eso no podríamos partir de ese hecho, ¿no? Superioridad, evitar pensar que las personas ahí estaba el escrito, les hace inferiores, que son inferiores. ¿Okay? Entonces eso también, evidentemente, ya no tenemos un esquema de inferioridad, de que las personas promedio están aquí y las personas con discapacidad son inferiores. Eso ya no aplica, por eso la palabra inválido, que también se eliminó, ya no aplica. ¿Va? Un elemento que con Jesús y con muchos de mis amigos con discapacidad he aprendido, pues evidentemente es la búsqueda de la autonomía, la búsqueda de la autonomía para poder pues generar libertad, ¿no? Que es lo que más se valora en este mundo para todos. El tema de te puedo ayudar es algo que pareciera como que siempre me van a necesitar, pero no necesariamente, ¿no? De hecho, Jesús muchas veces me decía, amigo, no me empujes, yo quiero mover la silla solo, ¿no? Y evidentemente recuerden que una persona de usuaria de silla de ruedas, pues necesita hacer ejercicio también, porque está sentada todo el tiempo. Entonces, el mover la silla de ruedas es un ejercicio fantástico para una persona en silla de ruedas. Entonces, no partamos del hecho de que querrá que siempre lo esté ayudando.
¿Ok? Entonces, siempre pregunten, sin miedo, ¿te puedo ayudar en algo? Si ven a un ciego en una esquina, acérquense, ¿te puedo ayudar en algo? Si ven a una persona sorda tratando de entender algún mapa, ¿te puedo ayudar en algo? Acuérdense que las personas sordas pueden leer los labios, no todos, pero lo que se recomienda es verlos de frente, ¿no? Si ustedes recordaron ahora en la pandemia, se hizo muy polémico porque con el cubrebocas y las personas sordas, pues no podían leer los labios. Y por ahí se inventaron algunos cubrebocas transparentes para que nos vean los labios y poder platicar, pero sí era complicado, ¿no? Entonces, sí, es algo que verdaderamente tenemos que tomar en cuenta. Entonces, yo lo que hacía era bajarme el cubrebocas y decirlo literalmente, ¿ok? Porque a veces nuestro conocimiento de lengua de señas no es tan extenso como se necesitaría para dar indicaciones de una ubicación, pero sí es importante preguntar primero si necesita ayuda, ¿ok? Entonces, ¿cómo poder hacer este abordaje? Pues así, como nuestra educación nos lo marca, eso es suficiente, ¿no? Acuérdense que el sentido común es súper importante en esto, ¿no? No tenerles miedo a las personas con discapacidad. Yo he visto que en algunas tiendas departamentales llega una persona ciega o sorda y los vendedores se esconden, ¿no? Como que, a ver, tú atiéndelo, yo no lo quiero atender. Dice Carla, yo una vez hice eso y se ofendieron, eran ciegos y jamás en mi vida lo volví a hacer. Sí, Carla, hay de todo, ¿eh? Yo te platico el protocolo correcto porque ese es el objetivo de este curso. El protocolo correcto es ofrecerles ayuda. Si no quieren, pues ya es su decisión. Y este tipo de cosas también suceden con las personas promedio, ¿eh? O sea, yo el otro día le ofrecí ayuda a una señora que iba saliendo del súper a cargar la bolsa y también se enojó. Yo dije, ah, caray, ¿por qué se enoja? Pues si nada más le estoy ayudando a cargar la bolsa al carro, ¿no? Y me dijo, no soy inútil y no sé qué tantas cosas me dijo. Y yo dije, ah, caray. O sea, también pasa con las personas promedio, ¿no? Ahora, ¿voy a dejar de hacerlo? No. O sea, yo seguramente lo seguiré haciendo aunque esa señora se enojó. Entonces yo también te invitaría a que continuáramos con nuestro proceso de educación y de trato adecuado a las personas con discapacidad. Es mi recomendación. Es tu decisión, por supuesto, y la respeto, pero si me preguntas mi opinión, yo lo seguiría haciendo. Eliminación de barreras. Hay que trabajar en eliminación de barreras en su casa, con sus hijos, en la familia, en el trabajo, en el transporte público. O sea, cada vez que nosotros tengamos en nuestras manos el poder de eliminar una barrera, háganlo. Eso es verdaderamente y va sumando. Y hemos avanzado muchísimo como sociedad, muchísimo. A veces las personas son muy negativas y siempre ponen en tela de juicio lo que se está haciendo, pero en serio sí estamos avanzando. Entonces, yo quiero pensar que eso nos ayuda muchísimo. El otro día yo fui a Walmart y la cajera de Walmart era sorda. Entonces tú dices, wow, o sea, Walmart se dio la oportunidad de contratar a esta chica que súper eficiente como cajera y era sorda. Entonces, estamos avanzando, se los prometo. Obviamente no me voy a quedar tranquilo y yo creo que ustedes tampoco, pero yo soy muy optimista. Yo soy muy optimista de que vamos bien y vamos avanzando. Sin miedo, ¿no? Darte la oportunidad de convivir con personas con discapacidad, eso te puede cambiar la vida. En serio, o sea, yo me fui de viaje con Jesús y con Eric, o sea, y los dos disfrutamos a Jesús muchísimo, de verdad. Por eso lo considero uno de mis grandes amigos y es verdaderamente precioso el tiempo que puede estar con una persona con discapacidad y darte cuenta que verdaderamente somos iguales, ¿no? O sea, con los mismos defectos y las mismas virtudes y que todos tenemos que aprender a convivir. ¿Okay? Entonces ahí verdaderamente yo lo disfruté muchísimo. Para dar un trato correcto a una persona con discapacidad, pues hay que conocer el mundo de la discapacidad, ¿no? O sea, yo no les voy a decir, di buenos días, di buenas noches, baja los codos de la mesa. O sea, no me refiero a ese trato correcto, ¿no? No me refiero a ese tema de elementos, sino en el momento que ustedes se dan cuenta que la persona con discapacidad históricamente ha pasado por diferentes etapas de lucha, que la persona con discapacidad verdaderamente puede tener un potencial enorme laboralmente. Cuando ustedes se dan cuenta que la persona con discapacidad se tiene que tratar y trabajar y convivir de una manera normal, promedio, y disfrutar las mismas diferencias entre las personas. O sea, en ese momento verdaderamente cambiamos, ¿no? Y evolucionamos a un trato correcto. El punto de partida siempre es nuestra educación, nuestros valores y nuestra intuición.
Y si eso lo sumamos con esta información que les acabo de dar, definitivamente podríamos pasar a un trato correcto para personas con discapacidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta fotografía que a mí me fascina, ¿no? Ahí estábamos en San Luis y estas dos chicas que son guías de turistas, son ciegas las dos, y estaban con sus esposos, que también son ciegos, y con sus hijos, que no son ciegos. Entonces, los hijos verdaderamente tenían un comportamiento fantástico con los papás porque la convivencia era muy fluida. Y ver ahí, estamos echando relajo, ¿no? O sea, en ningún momento yo sentí algo diferente, ¿no? O sea, al final de cuentas, para mí son dos personas súper valiosas y nunca me sentí superior o inferior o raro o diferente y ellas tampoco. O sea, pudimos convivir de una manera fantástica y yo ahí lo que le estaba contando era un chiste, imagínense, ¿no? Entonces, ahí es lo que nosotros debemos de... Es en San Luis Potosí, donde está la catedral, ahí hay un parque, ahí estamos. Porque me está preguntando Grecia dónde es. ¿Ok? Entonces, ahí es donde nosotros sí tenemos que evolucionar. ¿Ok? Entonces, voy a cambiar la presentación al de adulto mayor para que podamos pasar al siguiente tema.